Entonces, voy a empezar de una vez con el tema, pero es conveniente si usted me escucha palabra que no entienda, tome nota para que también haga preguntas más al rato. Ahí ya José nos iba diciendo cómo escribe el Papa a distinta gente. Y en este caso en particular, los escritos van destinados a distintos grupos. Pero cuando se trata de una encíclica, ese escrito está destinado no solamente para los creyentes, sino para todos los hombres y para la humanidad entera. Y los papas a través de los años han escrito cantidad. Cada día escriben y publican cosas. Pero hay unas encíclicas concretamente que se llaman encíclicas sociales, que es donde está contenida la doctrina social de la Iglesia. Algunas de ellas ya son históricas, pertenecen a situaciones del pasado, otras son actuales, pero las encíclicas no hay un número definido sobre esa temática a nivel de las encíclicas sociales. Hacía unos años se hablaban de 8, pero ya más adelante han salido otras más después de esas 8 y aparecen también otros escritos que tienen contenido social. Pero estos documentos empezaron para el año de 1891 con el Papa León XIII y la encíclica Rerum Novarum. A los 40 años, el Papa Pío XI escribió 40º Anno en esa misma línea, y luego Juan XXIII escribe 2 encíclicas más que van en esa misma línea de la cuestión social. La primera fue la Mater et Magistra, la Madre Maestra, y la siguiente fue Paz en la Tierra, Paz in Terris. Entonces, hay un documento del Concilio Vaticano II que, promulgado por Pablo VI, se considera también de contenido social. Es la Gaudium et Spes. Y luego están 2 más de Pablo VI, Populorum Progressio y 80ª Adveniens. Va a ser Juan Pablo II quien sea como el más prolífico, porque escribe 3 en esa línea, sobre el trabajo laboral, la preocupación por las cosas sociales, y a los 100 años de la primera de la Rerum Novarum. Benedicto solamente escribió una, la caridad en la verdad, y Francisco lleva 2. Una que es Laudato Si, que tiene que ver con la temática del medio ambiente, y esta última, Fratelli Tutti, hermanos todos, que habla sobre la hermandad, y es la que vamos a ir estudiando y desglosando poco a poco en unos cuantos encuentros. Fratelli Tutti fue publicada el año pasado, firmada en Asís, el lugar de donde era San Francisco, porque parte de las ideas de San Francisco, como también Laudato Si, y la firmó el día 3 de octubre. San Francisco se celebra el día 4 y el día 3, un día antes, el Papa viajó a Asís y allá firmó esta carta y la publicó para todo el mundo. O sea, es una carta que va dirigida a todos. Significa que también va dirigida a ti, o sea, a cada uno de nosotros. En el chat yo les voy a poner unos enlaces, no se olviden después de copiarlo,
para que puedan encontrar el documento, lo puedan tener, puedan ver una presentación de él y encuentren también cierto material acerca del documento. Todos esos documentos que publican los papas están en el website del Vaticano, pero a veces el buscar ahí es un poco enredado y más bien vamos a tener los enlaces directos. Ese primer enlace es la dirección a la carta en español donde aparece en el Vaticano. La carta esta semana que pasó la acaban de traducir también al idioma ruso. Está traducida al árabe, al italiano y a un montón de todos. Si usted quiere bajar el documento directamente a su computadora e irlo leyendo poco a poco, pues ahí tiene el documento en PDF del mismo Vaticano. Y le hicieron también un website a la encíclica donde hay algunos materiales y ahí está también la dirección para el material. Y hay una pequeña presentación en YouTube que es solamente letra y música con algunas imágenes sobre la encíclica que en cualquier otro momento pues, usted puede detenerse a mirarla. En el website de la encíclica hay es un documento en PDF que lo puedo encontrar en distintos idiomas, pero también está en español, que se le llama como infografía. Es un concepto como de una mirada rápida a la carta del Papa, donde él pues se nos presenta una síntesis de toda la carta. En esa infografía, que también la voy a usar, nos dice que esta es la tercera encíclica del Papa. Pero, ¿por qué solamente Laudato Si y Fratelli Tutti es considerada encíclica social? La otra encíclica que él escribió, que fue la primera, La Luz de la Fe, Lumen Fidei, pareciera que estaba ya empezada por el Papa Benedicto y realmente el Papa Francisco simplemente la terminó y la publicó. Aparece como suya, pero lleva un contenido más propio en relación a la celebración que hubo entre el 2012 y 2013 del Año de la Fe. Ya no sé si ustedes saben ahora que este año en que estamos, 20 al 21, ha sido proclamado Año de San José. Y han habido pues Año de la Eucaristía y distintos años celebrando distintos temas. Como con el Papa Francisco en el 16 tuvimos el Año de la Misericordia, del Jubileo de la Misericordia. Entonces, la encíclica, ¿de qué trata? Es el tema de la fraternidad. Por cada encíclica se le da el nombre de las primeras palabras con que empieza, pero esta empieza con palabras italianas, no con palabras en latín. Fratelli tutti significa hermanos todos, que es la manera, o era la manera, como San Francisco se dirigía a sus hermanos de comunidad religiosa y así les llamaba a todos, tanto a las religiosas como a religiosos, varones y hembras. Y este papa empieza conectando con San Francisco. Cuando a él lo eligen como jesuita que es, yo estoy pensando que su línea va a ser la línea de
San Francisco Javier, un jesuita que era contemporáneo a San Ignacio y es uno de los fundadores de la Compañía de Jesús. Pero no, Jorge Mario Bergoglio escogió a San Francisco de Asís, el poverelo, el hermano pobre, aquel que renunció a los bienes de sus papás hasta quitándose la ropa y caminando desnudo por Asís, y empezó en una vida de completa pobreza y de esa manera trabajó por la reformación de la iglesia. Entonces, este hombre una vez hace una visita al sultán Malik el-Kamil, donde sin tener medios, siendo completamente pobre, él hace ese viaje para encontrarse con el sultán. Y dice que iba sin negar quién era, sin promover disputas o discusiones o controversias, sino sometido a toda humana criatura en señal de sometimiento al sultán y tratando de mostrarle lo que significa vivir el evangelio. No era para convertir al sultán, esa no era su meta, pero sí como establecer relaciones de amistad con el sultán. En un tiempo que eran de muchas guerras y peleas entre musulmanes, cristianos y de otros grupos. Entonces, cuando empieza la carta, el Papa nos presenta una pequeña introducción de por qué escoge el tema y el nombre, y quiere proponernos un tema sin fronteras, que va más allá del ser de un país o de otro país, o ser de una fe o de otra fe. Es un tema que nos envuelve a todos. Como dice él de San Francisco, que no discutía, no peleaba a través de discusión doctrinal, sino que comunicaba el amor de Dios, entendiendo que Dios es amor, como nos dice San Juan, y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y por eso se acercó a todos. Entonces, el Papa, junto con algún imán y con otras gentes de fe que ha tenido encuentros, decide escribir esta carta social para ayudarnos a reflexionar sobre las diversas formas que actualmente tenemos para eliminar o ignorar a otros y seamos capaces para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede solamente en palabras. Si él escribe como cristiano, él va más allá y trata de relacionarse con todo. Y cuando estaba escribiendo la carta, quería sacarla mucho antes, pero ya ven ustedes, entró lo del COVID y la misma pandemia ha mostrado pues que aquellas seguridades que teníamos eran falsas y que en vez de trabajar como hermanos, lo que de la pandemia ha demostrado es que no trabajamos en conjunto. Cada quien hace lo suyo y lo entiende como lo entienden. Ya ven ustedes, incluso aquí mismo, sin ir muy lejos, qué tan peleados estamos con la temática del COVID. Cómo unos piensan que es mentira, todavía hay gente que no se lo cree y sin embargo hay muchos que se están muriendo de eso. Y es una pena que así esté pasando, pero
no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y a nivel mundial. Entonces, hay unos cuantos puntos de la carta que está dividida en 8 capítulos y mi idea es ir viendo cada noche un capítulo diferente. El título de esta noche sería Las sombras de un mundo cerrado. Es el título que le da el Papa. Y lo que trata es ver qué difícil se nos hace a nosotros en este mundo en que vivimos el vivir como hermanos. O sea, no es que la vamos a leer completa, sino simplemente destacar ciertas ideas del Papa para que podamos comprender qué es lo que él nos quiere decir y cuál es la realidad en la que nosotros nos encontramos ahora mismo. Y los títulos que divide el capítulo son bastante significativos e ilustrantes. El capítulo segundo, que tocaría para otra ocasión, es una reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Y sobre eso, antes de despedirnos, ahí lo vamos a ver. Hay también oraciones en la encíclica. Y antes de ir más en materia, permítame que me retire un poco a mi impresora y les comparta como introducción esta primera oración. Se trata de una oración cristiana ecuménica, no solamente para los católicos, sino para todos los cristianos de cualquier confesión. Va diciendo así: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Y con eso vamos a entrar poco a poco en materia. El COVID hizo que los sueños que teníamos se rompieran en pedazos. Ya ven ustedes lo que está pasando en Europa, como de aquella unión que había, donde todos los países estaban unificados, ya Inglaterra empieza a separarse. Y algo se trató de hacer también en Latinoamérica, y aquí en el norte está esta supuesta unión, pero solamente a nivel comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Y en Sudamérica los países bolivarianos que la hablaban, pero pequeños pasitos y todo desapareció, porque al mismo tiempo han surgido ahora los nacionalismos de una manera como no habían pasado en los últimos años. Y lo malo es que esto crea división, no solamente entre las naciones, sino también dentro de la misma nación, entre distintos grupos. En varios países, dice, hay una ideología o una idea de la unidad del pueblo y de la nación,
penetrada por diversas ideologías, que al mismo tiempo crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Y de esta manera se olvida que tanto el bien como el amor, la justicia, la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de ser conquistados cada día, poco a poco. O sea, no vale y no sirve lo que se consiguió en el pasado. Uno no puede ya quedarse con lo que se logró en el pasado, porque hay mucha gente que sigue sufriendo injusticia y eso reclama a todos. Abrirse al mundo sería una buena expresión, pero resulta que el abrirse al mundo lo que significa es apertura hacia los intereses extranjeros o una libertad para los poderes económicos. Fíjense que cuando se plantea esa temática, siempre tiene que ver el tema del mercado, exportar, y que lo que ocurre muchas veces, que de un país a otro se venden mercancías, pero nosotros acá recibimos la mejor mercancía que se produce en México, y allá en México se consume la basura. Y esa es la idea que se pone de abrirse al mundo desde la temática de la economía y las finanzas y los poderes económicos, creyendo que va a haber de esa manera un modelo cultural único y en el mundo entero, pues se va a estar unido por ese modelo cultural. Pero la globalización de la que tanto hablábamos no unifica realmente a las personas, más bien las divide. Y mientras la sociedad está cada vez más globalizada, que estamos supuestamente más cercanos, pero no somos o no resultamos ser más hermanos. La gente tiene que asumir el rol de consumidor o simplemente de mirar cómo los demás consumen. Y de esa manera, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Ha habido también una pérdida de la conciencia histórica, que si cuando una persona no recuerda su historia, está condenada a repetir los mismos errores del pasado. Y hay una penetración cultural que entonces desconstruye, la libertad humana desaparece y nada más deja paso a la idea de consumir sin límites y al individualismo. Entonces, el Papa recuerda un consejo que dio a los jóvenes. Dice, si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o desconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Y para esto necesita jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Esa actitud del joven
sobre cómo las cosas del viejo no sirven, pero realmente ahí es donde está la sabiduría de la vida. Al vaciarse viene la colonización cultural. La gente pierde su identidad. Y no hay un proyecto común para todos, sino que lo que han hecho y lo que hacen es sembrar la desesperanza, suscitar desconfianza y supuestamente con la defensa de valores. Y es lo que actualmente nos va pasando. La política, por ejemplo, ya no es una discusión sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común, sino que son recetas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Y para eso se descalifica, se manipula la discusión, aparecen tantas noticias falsas, estamos en los que estamos, cada quien peleando por lo poquitito que puede considerar suyo. Entonces, no nos hemos dado cuenta que cuidar el mundo que nos rodea es también cuidarnos a nosotros mismos. Y que en vez de construir un yo, un individuo, tenemos que construir un nosotros que habita la casa común. Fíjese qué significativo es o qué importante es que la pequeña preocupación que uno haga indirectamente afecta a todo, tanto bueno como malo, todo tiene consecuencias. Si hoy día que el agua, que es un bien, y muchas veces no nos detenemos a pensar en lo que significa el agua, la compramos en botes plásticos, en botellas, por más facilidad, por más comodidad. Pero al mismo tiempo, ¿a dónde van a parar esas botellas? Yo simplemente me he hecho la pregunta con el famoso CRD. Usted recuerda cuando usted compraba una soda antes, pagaba un depósito. Y cuando usted regresaba la botella, el depósito se lo regresaban a usted. Y hoy nosotros pagamos el depósito. Y sin embargo, ¿a dónde va a parar la plata? Yo no sé, porque al final la basura va a parar a generar más basura. Y la basura de una casa sumada a la basura de otra casa, haga usted cuenta y caerá en la cuenta de cuánto desperdicio generamos y cómo todos vamos contaminando el mundo. Por eso el Papa, el siguiente punto que toca es el descarte mundial. No solamente de las cosas, sino también de la misma gente, donde por decisiones de no tener hijos, la población va envejeciendo, pero si a los ancianos se les tratara bien, lo que demostró el COVID es que la gente vieja moría sola y abandonada. Pero no solamente el COVID, sino que también en temporadas de calor pasa eso, en temporadas de mucho frío también pasa eso. Entonces, la dificultad, la gente que tiene dificultad en la vida se considera ya como una basura, no sirve. Los que no han nacido todavía no son útiles, y los que ya nos sirven, como los ancianos, pues ¿para qué nos vamos a preocupar por ellos? O sea, esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Derechos humanos, sí, pero el problema es que los derechos humanos no son para todos. Y hay gente que tiene más derechos, gente que tiene ninguno o cero derechos. Entonces, en esa temática del descarte, de eliminar las cosas, aparecen no solamente el desempleo, sino temas que se creían superados, como es el racismo. Las cosas son más bien para mi grupo, para los que son como yo.
Y convertir a los demás en otros es la tendencia que se está viendo actualmente. Fíjese cómo hay un grupo que está preocupado por el estímulo para que llegue a la gente, pero el otro grupo, como es el que perdió, está discutiendo que si los libros del Dr. Seuss, que si la palabra neandertal, y lo que han hecho hoy día, porque el Congreso así lo permite, es que se lea la ley completa. Son 600 páginas que han tenido que leer por 10 horas seguidas, y quienes pidieron que las leyeran no están ahí sentados escuchando. Es simple y llanamente con la idea de retrasar el proceso y de no beneficiar a la gente que está en necesidad. La política, las coimas o lo que se llama como las mordidas aquí, no son de $10 ni de $20. No se te ocurra jamás ofrecerle una mordida a un policía o una mordida a un empleado de la ciudad. Porque las mordidas de 50, 100, $300 no interesan. Las mordidas aquí se manejan a nivel de millones y se les llama lobby y es otra cosa. Pero eso entonces tiene consecuencias a nivel social que solamente benefician al crecimiento de las riquezas en un grupo muy pequeño, y la pobreza se expande y se va agrandando cada día más y más. Fíjese que cuando se habla de la pobreza, se le analiza en situaciones del pasado. Se habla ahora de subir el salario mínimo $15. Entonces, hay por ahí un senador, yo no recuerdo su nombre, que él dice que ¿para qué? Si cuando él era joven, él ganaba $6 la hora. Pero eso resulta que es hace 30 años. Y con el proceso de la inflación que va hoy día, de ese tiempo a este tiempo, aquellos $6 representan ahora $24. Que si vamos a analizar concretamente, lo que la gente está ganando hoy día como salario mínimo sería para 30 años atrás el equivalente de unos $3. Pero porque él ganaba $6 en aquel tiempo, ¿por qué hay que subir el salario mínimo? La pregunta es, ¿el salario mínimo será un living wage? ¿Es un salario que le permite a la gente vivir con cierta dignidad y que le permite también descansar? Porque el trabajo tiene que dar el descanso. Se necesita para recuperar fuerzas para el mismo trabajo. Pero si usted tiene que trabajar 2 trabajos, ¿cuándo descansa? Eso es el problema, que los derechos humanos no son para todos. Y entre ellos, quienes llevan más la de perder son las mujeres. Y en este tiempo, con el tema de la globalización y las redes criminales, tenemos la trata de personas, que desde la experiencia de la migración y las consecuencias que trae, todavía es mucho más triste. Entonces, ¿cómo es que estamos viviendo? El Papa dice que es como si fuera una tercera guerra mundial, pero en etapas. Un caos. ¿Quién no se acuerda, sobre todo los adultos, la crisis que significó el 2008? Las crisis que vinieron después de los ataques del 9/11 del año 2001. Cómo las esperanzas de una reforma migratoria para entonces desapareció y se cayó cuando se cayeron las torres. O sea, no tenemos una guerra
completa que nos esté acabando a todos de una vez, pero sí poco a poco, batallas en un lugar, batallas en otro lugar, y es así como está perdiéndose todo el mundo. Y ya se están activando esos miedos ancestrales, miedo del pasado, de que lo que no pertenece a mi aldea, pues no me interesa, no es mi problema, eso es asunto de ellos y solamente existe mi mundo. Y para estar seguro en mi mundo, yo tengo que levantar un muro, no solamente el muro de la frontera, sino un muro en el corazón, muros en los encuentros entre las personas, muros por todas partes y vivir completamente aislados. O sea, consecuencia de esto, la soledad, el miedo, la inseguridad, y ante esa inseguridad y esa situación de sentirse desprotegidos, así es como surgen las mafias y las pandillas, de forma que se nutren en situaciones como esa. Hable con jóvenes que están en las gangas, ¿por qué están ahí? Y le van a decir problemas de la familia, para tener una familia, porque se sienten solos, se sienten inseguros y aquello les da esa protección, pero realmente no debería ser así. No deberíamos ir por esos caminos. La ética no hay lugar para ella en todo esto que está pasando. Lo que sirve es el progreso, lo que me beneficia, sin darme cuenta y sin valorar las consecuencias éticas que implica. Sentirnos que pertenecemos a una misma humanidad, cada vez eso se va debilitando, y no digamos el sueño de construir juntos la justicia y la paz, como en otros tiempos eso se soñaba y se creía. Pero estamos todos en la misma barca. Si el mundo va de cabeza, olvídate que aunque tenga los millones que tenga, también te vas a ir de cabeza. En el número 31, el Papa dice: en este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida común que hay que buscar y cultivar juntos. Avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería si al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayores. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Porque por pensar tanto en lo lejos, nos olvidamos de lo cercano. Habla también de las pandemias, de lo que trajo el COVID, dándonos cuenta de que nadie se salva solo, que solamente nos podemos salvar juntos, pero cada quien de momento va tirando por su lado. Paulo Freire, y en eso parece que la idea del Papa también va en esa misma línea, tiene una expresión de nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión.
Y eso es lo que nos enseña también el mismo Evangelio y la fe. Nadie se salva solo y nadie salva a nadie. Nos salvamos en comunión, nos salvamos todos juntos. Y sin embargo, pues es la libertad del mercado lo que domina. Y en eso hemos perdido la fraternidad. Y el problema es que las fronteras también están viendo el tema de la falta de la dignidad de las personas. Se reconoce la migración y la necesidad de la migración desde el que sale, pero muchas veces también no se habla de esto y es la necesidad de la migración de los países a donde llega la gente. Porque suelen ser países que en su mayoría están envejeciendo y necesitan trabajadores que sostengan una población que envejece. Pero en todo esto se da el tráfico de la trata de gente, de personas, donde se benefician unos pocos de las necesidades de tantos. Y al mismo tiempo aparece una actitud contraria, una mentalidad xenófoba de odio al inmigrante. Y el Papa en el número 39, cuando habla de ese odio, dice estas últimas 4 o 5 líneas. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, y se refiere a la mentalidad xenófoba que odia al extranjero, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Odiando a los inmigrantes, hay muchos que se dicen cristianos y también católicos. Eso días atrás en otro grupo compartíamos una idea que era si en la iglesia había discriminación. Y sí la hay. Y esa es la razón por la cual hay discriminación también en la iglesia. Y muchas veces nosotros tenemos que pasarla como víctimas de esa discriminación. Entonces, ¿dónde queda la ley del amor? La ilusión de la comunicación, nos dice el Papa, que creemos que porque tenemos Facebook y todo esto estamos más comunicados. Y es mentira, hay más distancia. La mayoría de veces la comunicación a través de estos medios es completamente falsa. Y la gente presume de lo que no tiene. Los otros se lo creen. Yo no puedo... No estoy en libertad de decir lo que quisiera decir porque los tiros van en ese camino. Después te lo digo a ti, José, y tú si quieres lo comparte, pero tal vez te pongo en apuro si lo comparte. Pero usualmente la gente presume de lo que no tiene. Entonces los demás se lo creen. No caen en la cuenta de que te están presumiendo. Tú crees de verdad que las cosas van por ahí, pero no, es completamente falso. Y a través de supuesta tanta comunicación, lo que ocurre es que estamos más separados y más divididos. Fíjese cómo se influye, incluso políticamente, a través de las redes sociales. Y ante todo este barullo que nos estamos viviendo, la agresividad está al orden del día y en formas que uno ni siquiera pensaba.
Ahora mismo en Barcelona hay un juicio porque este candidato contrató a unos chicos para que en los medios de comunicación se pusieran a hablar mal de los otros candidatos. Insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, destrozar la figura del otro. Eso pasa a todos los niveles. Pasa a nivel de los políticos y pasa incluso a nivel de los chiquillos, de los mismos niños. Hay casos, por ejemplo, de chiquillos y chiquillas que se hacen novios. Quítate la blusa y mándame una foto. Y sí, después pelean y la bendita foto de la chiquilla aparece por todos lados. Las consecuencias de eso a veces es muy desastrosa, porque ya se han dado casos de suicidios de niñas por eso, y también de chicos. Y es todo como nos estamos concentrando nada más en una cierta línea. La ideología ya no tiene vergüenza. Se llega a fanatismos en los medios de comunicación que insultan y muy feos. Número 46. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Y lo más curioso es el Papa que lo dice: aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? No hay ni uno ni otros, sobre todo en los últimos que están apareciendo, de tantos apologetas, que yo me pregunto nada más una sola pregunta: ¿quién los mandó? ¿Y en nombre de quién están hablando? Porque aceptan los demás que los escuchan todo lo que esa gente dice, pero usted no sabe si el que lo está guiando está más ciego que usted. Y ahí es donde está el problema. Por uno que habla bonito, ya lo que dice de verdad está en consonancia con el Evangelio y va en consonancia con la doctrina. El otro día, un camarada que es de por aquí, de esta zona, hablando contra las vacunas. ¿Va a ser ese camarada después responsable de la vida de los que, por las opiniones que él dice en su ignorancia, apoyado en que es católico, se van a perder? Bueno, información sin sabiduría. Ese es el título que abarca los números del 47 al 50. ¿Cómo es necesario manejar la información de una manera sabia? Es decir, no todo lo que nos dicen es cierto. Hay que tener y estar bien atentos con esto. Entonces, todo esto que pasa y toda la cuestión negativa que estamos mirando tiene la idea de que te sometas a la dominación de los más poderosos y te autodesprecie, no valores quién eres tú. En el fondo eso es lo que ocurre. Y fíjese, ayer, estaba mirando por ahí unas piezas de arte huichol. Ese que hacen con las chaquiras, las bolitas pequeñitas,
montadas en cera, cabezas de esqueleto o cabeza de tigre o cada cosa que hay por ahí. Y es un trabajo, un arte bien bonito. Y cuando usted vaya, tal vez ni lo valora ni lo aprecia. Y sin embargo, ahí estaba mirando en unos lugares que una pequeña pieza, tamaño casi como de mi puño, la estaban vendiendo por más de $200. Y no era una subasta. Pero nosotros despreciamos nuestra propia cultura y nuestros propios valores. Lo mejor de todo esto, a lo que dice el Papa en este capítulo, de que a pesar de que la situación está tan negra, hay razones y motivos para la esperanza. Sobre todo que cada vez hay gente que va comprendiendo más esa realidad de que nadie se salva solo. Y entonces Él nos invita a la esperanza, a que mantengamos una esperanza audaz para poder mirar más allá de nuestra comodidad, de nuestras pequeñas seguridades, para ampliar nuestro horizonte, reconocer que hay grandes ideales que hacen la vida más bella y digna y que podamos caminar en esperanza y sobre todo caminar como hermanos. Esto es lo que sería para esta noche.